Pues buenas tardes, mis hermanos. Vamos a seguir, por gracia del Señor, con nuestra serie de estudios de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a iniciar hoy con el capítulo 2. Entonces vayamos ahí, mis hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar en los primeros 3 versículos. Dice la palabra de Dios: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias porque en tu día nos permites alabarte y darte toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, porque como cada domingo, Señor, te damos gracias por esa libertad en Cristo que nos has dado para poderte cantar, orar, leer tu palabra, exponer tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo me dirija, que me ayude a ser claro, que también ayude a mis hermanos a estar atentos, Padre. Y sobre todo que aplique estas verdades en nuestros corazones, para que este amor fraternal siga creciendo entre nosotros. Ayúdanos a entender la importancia que tú le das en tu palabra a este mandato que nos dejas de amarnos unos a otros. Que sea una realidad visible por los que están fuera, por los del mundo. Que sea una realidad visible en tu iglesia, Señor. Es mi oración que esa verdad sea visible en esta iglesia y en cualquier iglesia, Señor, en la que hoy se está predicando tu palabra. Que nos amemos unos a otros, Padre, para que el mundo conozca que somos tus discípulos. Que por tu sangre hemos sido rescatados del pecado. Que nos has dado la libertad para amarte y para obedecerte, para obedecer también este mandato. Y gracias, Señor, porque hemos experimentado ese amor entre hermanos, ese amor precioso, ese amor que el mundo no conoce, solo por tu gracia. Pero también sabemos y veremos hoy por tu palabra que hay muchas áreas en las que necesitamos que nos sigas dando de tu gracia para poder seguir creciendo, Señor, en este mandato. Te rogamos que eso hagas con tu bendita palabra, con tu bendito Santo Espíritu, por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Amén. Entonces vamos a empezar, mis hermanos, por entender juntos la estructura de este pasaje. O sea, en este pasaje, en estos versículos, encontramos algo que se espera de aquel que ha nacido de nuevo. Estos 3 versículos tienen mucha relación con lo que vimos el domingo pasado. De hecho, como que el versículo 3 como que da un broche, da un cierre a todo el capítulo 1, incluido estos 3 primeros versículos. Pero también es un enlace, da un cierre y abre el tema para lo que sigue en el capítulo 2. Pero lo que se espera de aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí? O sea, por gracia, si hemos nacido de nuevo, ¿qué es esto? Recordemos, ¿verdad? Cuando el Evangelio fue predicado, el Espíritu Santo nos dio nueva vida, ¿verdad? Eso se llama la regeneración. Nos quitó el corazón de piedra, nos puso un corazón de carne. Su Espíritu Santo mora en nosotros. La palabra de Dios fue escrita en nuestros corazones. O sea, en pocas palabras, Dios nos regresa la capacidad que perdimos por el pecado. Esa capacidad para poder amar y obedecer a Dios. Y por gracia lo podemos hacer. Entonces, lo que se espera del que ha nacido de nuevo es esto: que deseche toda malicia. Y vamos a ver con detalle todo esto. Pero en este pasaje vemos que del que ha nacido de nuevo por gracia, debe desechar toda malicia. No se da como un mandato. Este desechando no es un mandato. Es algo que se espera del que ha nacido de nuevo. Sí, pero lo que sí se da como un mandato aquí, como un imperativo, es lo que está en el versículo 2, cuando dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y se refiere a la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Eso sí se nos da como un mandato. Y a lo largo de esta epístola hemos visto algo. Que detrás de cada mandato, el apóstol Pedro nos ha hecho ver en este caso, toda la benignidad del Señor que llegó a nuestras vidas. Esto es decir, verdaderamente es palabra inspirada por el Señor. Y al ir estudiando esto texto a texto, nos damos cuenta de qué importante es que siempre tengamos presente todas las bendiciones que han llegado a mi vida, para que por el motivo correcto pueda obedecer el mandato. Esto nos librará de moralismos, ¿verdad? Nos librará de legalismos y también nos librará de antinomianismos. Ya hemos hablado algo de esto. Pero entonces, estamos entendiendo la estructura del pasaje. Entonces, del que ha nacido de nuevo se espera
que debemos desechar toda malicia, es lo que se espera. Y nos da el mandato de que debemos desear la palabra de Dios. Y la base para obedecer este mandato es haber gustado la benignidad del Señor, haber saboreado la palabra, la bondad y la misericordia que llegó a nuestras vidas. Debido a eso es que podemos obedecer el mandato de desear la palabra de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Ahora miren, aunque el versículo 3 dice, si es que, ¿sí ven? Inicia el versículo 3, si es que, no es una cláusula condicional. Es un caso como si invocáis por Padre, recordemos, no, más bien debemos de leerlo, debido a que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, recordemos, esta epístola es para extranjeros y peregrinos, ¿verdad? Para renacidos, para creyentes genuinos que están siendo perseguidos por su fe. Entonces, no es que esté poniendo como en duda, sino simplemente dice, debido a que habéis gustado la benignidad del Señor, entonces puedes desechar la malicia y puedes obedecer el mandato de desear la palabra de Dios. ¿Vamos, mis hermanos? Y este versículo 1 inicia, desechando pues. Desechando pues. La palabra pues, mis hermanos, nos conecta las ideas de estos 3 versículos con el tema de los versículos de Primera de Pedro 1, 22 al 25 que revisamos el domingo pasado. Ahora, si recordamos, ¿cuál fue el tema central que revisamos el domingo pasado? Si recordamos, fue el mandato de amarnos unos a otros entrañablemente. ¿Sí? Fue lo que revisamos el domingo pasado. Como leímos en 1 de Pedro 1, 22, y lo vuelvo a leer. Cuando nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, cuando se nos dice en el versículo 1, desechando pues, vean lo que nos dice el apóstol Pedro. Nos dice que si hemos nacido de nuevo, debemos desechar todo aquello que nos impide amar a nuestros hermanos. Ya lo estamos conectando. Sí, todo aquello que amenaza con la unidad entre hermanos. Es lo que nos dice. Debemos desechar todo. ¿Y qué es lo que me impide amar a mi hermano? Lo que menciona aquí. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, desechando pues, ¿qué? Todo lo que me impide amar a mi hermano. Y es lo que nos dice aquí. Malicia, engaño, hipocresía, envidia y detracciones. Y en el versículo 2, Pedro nos dice que debemos desear de nuevo como un mandato, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Es decir, o sea, debemos desear la palabra porque solo por la palabra podemos crecer en santidad. Es el único medio que Dios dejó para que podamos crecer en santidad, su palabra. Es el único medio que Dios dejó, su palabra, por medio de su Espíritu Santo, para traer nueva vida, como vimos. Nos da nuevo nacimiento. Aquí estamos como bebés. Pero para poder crecer, necesitamos seguir alimentándonos ¿de qué? De la palabra. Solo por la palabra. Solo por la palabra es que podemos desechar lo que me impide amar a mi hermano. ¿Sí? Solo por la palabra puedo crecer en amor por mi hermano. Pero el centro está en la palabra. ¿Sí? En la palabra. Por eso el imperativo está en la palabra. Debemos desear ir a la palabra de Dios. Y nos dice aquí el cómo, como veremos ahorita. Y la razón para obedecer todo lo anterior es que hemos gustado la benignidad del Señor. Que ya la hemos gustado. Que ya la hemos saboreado. Que ya hemos sido convertidos. Que ya hemos sido renacidos. Que ya somos salvos. Que ya hemos sido rescatados por la sangre de Cristo. Que ya tenemos una esperanza viva. Que ya tenemos una herencia incorruptible que nos espera en los cielos. O sea, esa es la razón, la benignidad, la misericordia, la bondad de Dios que llegó a nuestras vidas. De tal forma que si la semana pasada vimos que por la palabra y por su Espíritu Santo nacimos de nuevo para un amor fraternal.
Esta semana vamos a ver que por la misma palabra y por su Espíritu Santo creceremos en amor fraternal. ¿Sí estamos viendo, mis hermanos? Entonces, como mencioné el domingo pasado también, para el apóstol Pedro, el amor fraternal es un tema muy importante. Muy importante. Y estando estudiando esta epístola, de nuevo, mis hermanos, que ya gracias a Dios llevo medio año, un poco más estudiándola, el Señor en estos días me mostró esto como con tanta claridad que no lo había visto. O sea, qué tan importante es para el apóstol Pedro, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el amor fraternal entre hermanos. Es muy importante. Y si lo es, por supuesto, lo es para nuestro Señor Jesucristo, el amor fraternal. Tanto que ya lo vimos el domingo pasado, lo vamos a ver el día de hoy, seguimos hablando del mismo tema, y lo seguiremos viendo a lo largo. O sea, esta es la base de lo que veremos. Por ejemplo, en 1 de Pedro 2:5 nos va a decir que somos un templo. Un templo, ¿por qué? Para que consideremos el amor fraternal ya como un todo. Somos un templo, y porque somos un templo, porque somos esas piedras vivas, es que debe haber un amor fraternal entre nosotros. ¿Sí? Recordemos, aquí llegamos, estamos en casa. Afuera del mundo hay vituperios, hay sufrimientos, pero queremos llegar aquí y sentirnos en casa, verdaderamente en casa, amados, cuidados, protegidos. Es un tema que sigue desarrollando a lo largo de la epístola. Les repito, por eso nos dice que somos un templo, para que consideremos también eso, para amarnos fraternalmente. En 1 de Pedro 2:9 nos va a decir que somos un pueblo. Cuando dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo? Por precio de sangre. Pero dice, somos un pueblo. Entonces vamos a ver a lo largo de la epístola que el apóstol Pedro usa el plural. Ya nos habla como un todos, vosotros, somos, etcétera, porque nos está hablando como cuerpo que somos. Entonces repito, para el apóstol Pedro, el amor fraternal es muy importante. Tanto que a lo largo de mucha instrucción bíblica, como iremos viendo si Dios nos permite, miren cómo va a cerrar en 1 de Pedro 4:8 al 10. Vean, para este punto, ¿verdad? Para 1 de Pedro 4:8, 10, evidentemente ya el apóstol Pedro ya nos dejó mucha instrucción bíblica con esta epístola, pero vean cómo dice, ante todo, o sea, ya nos dio mucha instrucción, pero ¿qué dice? Pero ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente es un amor intenso y continuo, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, somos una comunidad de creyentes regenerados, pero no glorificados. El pecado sigue aquí entre nosotros. Nos vamos a ofender muchas veces, de muchas maneras, sí. Somos una familia, tal como en casa. Tal como en casa. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuál amor? El amor fraternal. ¿Sí? El amor fraternal, el amarnos unos a otros, es lo que va a permitir que sigamos creciendo, que nos perdonemos, que nos sigamos amando, que sigamos perseverando, que nos sigamos animando a crecer en santidad. Entonces podemos ver que el amor fraternal es un tema muy importante para el apóstol Pedro. O sea, así que cuando Dios mediante lleguemos a 1 de Pedro 4:8, el amor fraternal debe haber crecido ya entre nosotros. ¿Por qué? Porque por su palabra es que esa virtud va a crecer en nosotros. Y la malicia, la maldad, como veremos, que nos impide amar, debió haber que decrecido. Porque ese es nuestro camino en santidad. ¿Verdad? Que el pecado mengue y que la santidad crezca en nuestras vidas. Que Cristo crezca en nuestras vidas. Entonces que esa sea nuestra oración. De que el Señor nos ayude a crecer en amor fraternal. Un amor entre hermanos. Un amor no fingido, entrañable, de corazón puro. Para que el mundo sepa que somos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como Él nos lo dijo en Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Verdad? O sea, el amor cristiano es un distintivo de una iglesia local. Debe estar presente. Bueno, entonces, ahí estamos entendiendo el pasaje, ¿verdad, mis hermanos? Este mensaje se titula Creciendo en amor fraternal por la palabra. Creciendo en amor fraternal por la palabra. Y lo podemos dividir en 3 puntos, mis hermanos, que están muy claros con lo que ya vimos, espero. Número 1, lo que debemos desechar.
El primer punto. Lo que debemos desechar. ¿Y qué es lo que debemos desechar, mis hermanos? Lo que nos impide amar a nuestros hermanos. ¿Y qué es lo que nos impide amar a nuestros hermanos? La malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Miren, mis hermanos, lo vamos a ver, pero si el apóstol Pedro nos lo deja como un mandato es porque esto sigue estando presente en nuestro corazón. El viejo hombre sigue en nosotros, pero también tenemos toda la gracia de Dios disponible para nosotros. Amén. Y en eso vamos a ir confiando. O sea, Dios por su palabra nos muestra áreas en las que tengo que crecer para yo poder rogarle que me dé de su gracia, para que me ayude a crecer en santidad. No es para que nos salgamos con una lista como de pasos 1, 2, 3 para desechar la mal. No. No es así. Esto vemos áreas de maldad y ¿qué decimos? Perdóname, Señor. Ayúdame. Y voy a la palabra a seguirte conociendo a ti. Tu bondad y tu misericordia. Eso es lo que va a hacer que este pecado, mengue. Entonces el punto 1, lo que debemos desechar. El punto 2, lo que debemos desear, como un mandato. Este es como un mandato. ¿Y qué debemos desear? Aquello que nos llevará a crecer en amor por nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos va a llevar a crecer en amor por nuestros hermanos? Que deseemos, que tengamos ese deseo intenso, es la palabra como veremos, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios, para que por ella crezcamos para salvación. Punto número 1, lo que tengo que desechar. ¿Qué tengo que desechar? Lo que me impide amar a mi hermano. Punto número 2, lo que debo desear. ¿Qué debo desear? Lo que me llevará a desechar aquello y amar a mi hermano. ¿Qué? La palabra. Y punto número 3, la base para nuestra obediencia, que está en el versículo 2:3. Debido a que hemos gustado la benignidad del Señor. Debido a toda la bondad y misericordia que ya llegó a nuestras vidas, es que puedo desear la palabra, puedo crecer en santidad, puedo desechar lo que me impide amar a mi hermano y puedo crecer en amor fraternal. ¿Sí lo vemos? Ahí está más o menos. Entonces, como dije, esta enseñanza se llama creciendo en amor fraternal por la palabra. Por la palabra. Leamos de nuevo el versículo 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, es lo que dice nuestro pasaje. Entonces debemos desechar todo aquello que me impide tener un amor fraternal por mi hermano. Y aquí me gustaría que recordáramos lo que es un amor fraternal, ¿verdad? Lo que es tener amor fraternal. Recordar lo que vimos el domingo pasado, para que por contraste el Señor muestre esas áreas de maldad que hay en nuestro corazón. Debemos de ver el cómo debemos amar y ver lo que nos impide amar, para que Dios nos mueva arrepentimiento de aquellas cosas que aún están en mi corazón que me impiden amar a mi hermano. Entonces vamos a recordar qué es el amor fraternal, que lo vimos el domingo pasado, pero vamos a recordar aquí rápidamente. Recordemos, la palabra que traduce amor fraternal es Filadelfia. Significa un amor por los creyentes. Se aplica a aquel que está dentro de una hermandad espiritual, que tiene un amor fraterno por sus hermanos en Cristo. Y se aplica principalmente a hermanos de una iglesia local. ¿Por qué? Porque ya vimos, los hermanos a los cuales se les dirige esta epístola están sufriendo por diversas causas por causa de su fe. Diversas causas. Pero ¿quiénes estaban viviendo de cerca los sufrimientos de los hermanos de Bitinia? Los mismos hermanos de Bitinia. Quizá los de Capadocia estaban enterados, pero ¿quién estaba viviéndolo? Los mismos hermanos de Bitinia. Entonces el amor fraternal es un amor entre creyentes, pero principalmente creyentes de una misma congregación, ¿sí? Entonces, y es unos por otros. O sea, es decir, no nos dice por este hermano sí, por este hermano no, y por este hermano sí, por este no. Debemos procurar activamente el amor fraternal por todos los hermanos que Dios agregue a esta misión. Que Dios quiera que el día de mañana sea una iglesia. Y debemos de procurarlo activamente. El Señor nos va dando el amor. Como yo les dije, Él nos va dando el amor. Ya para fin de mes tendremos 6 meses, por la gracia del Señor. Algunos llegamos aquí desde los 6 meses, otros 5, 4, 3, 2, algunos recientemente. El amor se da pronto, en verdad. Y ese es una bendición del Señor. Es un distintivo entre hermanos, el amor fraternal.
y se va haciendo sólido, pero entre hermanos de una misma iglesia local. Por eso es bien importante que aprendamos a perdonarnos cuando algo surja entre nosotros, porque va a llegar. Va a llegar. Que el Señor nos dé su gracia cuando ese llega. Entonces, debido al sufrimiento de ellos, ¿por qué? Por calumnias, por vituperios, persecuciones, hay tensiones entre los hermanos. Igual nosotros, quizás entre semana, no sé, hubo bullying porque en tu escuela, porque tú dices que hay género masculino y femenino, quizás eso esté recibiendo bullying. O quizás perdiste un contrato porque no quisiste dar el 10% por debajo del agua. Yo no lo sé, pero es el desierto en el que estamos viviendo. Hay tensiones. Entonces, ¿qué queremos hacer? Llegar aquí, ay, gracias a Dios, estoy en mi reposo, ¿no? En el día del Señor, este es mi reposo, mi prueba de cielo. Estoy entre una comunidad de creyentes que me ama. Yo quiero llegar y poder decir eso. Yo puedo llegar, quiero decir eso como un testimonio. ¿Sabes qué? En esta pequeña comunidad, no sé cuántos somos, no importa, pero yo llego y me siento amado y protegido. ¿Es idílico? No es idílico. Es un mandato. Es un mandato del Señor. O sea, eso debe pasar en nosotros. Entonces, el amor fraternal es un distintivo del cristiano. Es único del cristiano. El mundo no lo conoce, no lo puede conocer. ¿Por qué? Se necesita ser regenerado. Solo el cristiano conoce el amor fraternal. Dios quiera que todos lo estemos experimentando, de ida y de vuelta. Dios quiera. O sea, solo el que ha nacido de nuevo por la palabra puede amar fraternalmente. ¿Y cómo es? Sin fingimiento, entrañablemente y de corazón puro. Y recordemos, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir todo esto? El amor fraternal es entrañable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Recordemos, es intenso, es ferviente y es constante, duradero, exacto. O sea, pero nos lleva a un amor que no cambia, que no fluctúa con nuestras emociones, que no es caprichoso. Hoy vengo de buenas, hoy los amo a todos. Hoy vengo de malas, hoy no amo a nadie. No. Es un amor genuino y es un amor duradero. ¿Sí? Tanto, o sea, es como el Señor Jesucristo nos ama. Nos ama de una manera genuina, tanto que dio su vida por nosotros. Nos ama eternamente. Es una verdad, ¿verdad? Que cuando estabas en tus pecados, Cristo te amó con la misma intensidad, como con la intensidad con la que te amó cuando dio su vida por ti, con la misma intensidad con la que te ama hoy si estás en Cristo. Porque Cristo es Dios, es amor y es inmutable. Bueno, ese es el mismo tipo de amor que pide que nosotros tengamos por otros. Claro que eso no va a pasar en nosotros hasta que seamos glorificados, pero debemos procurar ese amor, entender el amor que Pedro nos pide, inspirado por el Espíritu Santo, para rogarle al Señor que nos ayude a practicar ese tipo de amor. Entonces, el amor fraternal es entrañable, es de corazón puro. ¿Qué vimos esto? Que viene del interior, o sea, de un corazón que ha sido regenerado. Por eso, o sea, solo el creyente puede experimentar y otorgar este tipo de amor. ¿Sí? O sea, solamente aquel que ha sido expuesto a la palabra y que por su Espíritu Santo nació de nuevo, que fue hecho una nueva criatura, puede otorgar y sentir, puede entrar en esta comunidad de amor fraternal entre hermanos. O sea, verdaderamente es una bendición ser un hijo de Dios. Amén. Como lo hemos estado aprendiendo. ¿Cuántas bendiciones no nos otorga el Señor? Una bendición que yo no sabía que Dios me iba a regalar y que me regaló cuando Dios me trajo nueva vida, es una familia en Cristo. Amén. Es precioso. Es precioso. Entonces, ahora, debido a que hemos nacido de nuevo, podemos amar a nuestros hermanos sin fingimiento, vimos también que era otro, sin hipocresía, entrañablemente, de corazón puro, y a todos nuestros hermanos. No tengas nada en contra de tu hermano. No tengas resentimientos contra tu hermano. Arregla pronto las cuentas. Arregla pronto las cuentas con tu hermano. ¿No? O sea, no puede haber diferencias irreconciliables entre dos hermanos de una misma congregación. Entre dos hermanos en general, pero estamos hablando de una iglesia local. No puede haber, no puede ser. En esto conocerán, ¿verdad?, que somos hijos de Dios y no del diablo. ¿En qué? Nos amamos unos a otros. O sea, no entre todos.
Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque Cristo de esta forma es como nos ama. Es una descripción del amor de Cristo por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo aún pecadores, siendo enemigo de Dios, siendo aquel que rechazaba a Dios, Cristo muere por mí. Pero vean, Cristo murió por nosotros. Veamos el plural, por nosotros. A cada uno nos sacó de nuestro egoísmo, porque eso somos, sin Cristo, éramos egoístas. Nos saca de nuestro egoísmo y nos incorpora a un cuerpo, a un templo, a un pueblo. O sea, no nos salva para que seamos cristianos solitarios, egoístas, no. ¿Para qué nos salva? Para incorporarnos a su cuerpo, a su iglesia, a su templo, a su pueblo, para que ahí nos amemos unos a otros. Cristo murió por nosotros. Nosotros, y medita en esto. Medita en esto. No sé, si tienes resentimiento contra un hermano en Cristo, piensa, Cristo también murió por él. Cristo también derramó su sangre por él. Cristo también lo perdonó a él. Y claro, medita en todo lo que te perdonó a ti. Meditando eso, te va a llevar a amar al hermano. Te va a llevar a amar al hermano. Entonces, Cristo nos amó, nos ama y nos amará entrañablemente, intensamente, fervientemente y constantemente. Amén. O sea, su amor por nosotros no cambia, no es caprichoso. O sea, y repito esto, estando sin Cristo, no podíamos hacer nada para que Cristo nos amara, ¿cierto? O sea, estando sin Cristo, no podíamos hacer nada para que Cristo nos amara. Pero ahora estando en Cristo, no podemos hacer nada para que Cristo deje de amarnos. Piénsalo. Estoy en Cristo. Si verdaderamente nací de nuevo, si soy un creyente genuino, no puedo hacer nada para que Cristo deje de amarme de la manera en que Él me ama. Él nos amará eternamente y para siempre. Amén. Amén. Y Cristo es el que nos dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado a todos, a cada uno de ustedes, que también os améis unos a otros. Es un mandamiento nuevo porque por la regeneración lo puedo poner en práctica en mi vida. Es un mandamiento antiguo, está desde Éxodo 20, pero la ley estaba en tablas de piedra, no lo podían poner en práctica. ¿Qué tenía que pasar? Que fuera la ley escrita en corazones de carne, y eso hizo el Señor. Por eso es un mandamiento nuevo para nosotros, para los que estamos en el nuevo pacto. Y podemos amarnos unos a otros porque hemos nacido de nuevo. Podemos amar y podemos desechar lo que nos impide amar, que es el versículo 2:1. Y leamos de nuevo primero de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Vamos a ver con detalle este mandato, mis hermanos. Y mira, mientras lo hacemos, yo te animo a cada uno de ustedes a que tengan la actitud del salmista, cuando dijo en el Salmo 139, 23 y 24, te lo leo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, es decir, mientras estamos revisando este mandato, pídele a Dios que examine tu corazón. No te pongas tú a examinar el corazón del que está a un lado tuyo, o enfrente o atrás. Sí, y no digas, ay, ¿por qué no vino tal persona? Este mensaje era justo para él. No, este mensaje es para nosotros. ¿Sí, mi hermano? Para nosotros. Pídele que haga eso el Señor. Tampoco entres a este pasaje pensando, bueno, en mí no hay ni malicia, ni engaño, ni hipocresía, ni envidia. Entonces, ¿por qué está aquí? Ya estaría ya glorificado allá. No. Todos tenemos áreas en las que tenemos que crecer. Todos. Que el Señor nos muestre esas áreas y no salgamos también, mis hermanos, ahora sí, ya. Voy a dejar ya de ser un hipócrita. Ya. Hoy. Pacto hoy. No.
No. Señor, dame de tu gracia. Llévame más a tu palabra. Ayúdame a meditar más en tu redención, en la benignidad que llegó a mi vida. ¿Sí? O sea, ayúdame a más encuentros con mi Señor Jesucristo en la Escritura. Eso es lo que me va a hacer crecer en amor por mi Redentor, en santidad, y me llevará ¿a qué? A obedecer el mandato. ¿Sí, mi hermano? Bueno, dicho eso, vamos a iniciar con la explicación del texto. O sea, esta palabra desechando, en primer lugar, lleva la imagen de quitarse unas ropas viejas, sucias, inservibles, que estorban. Esa palabra desechando. O sea, hablando en figurado, nos dice, quítate esas ropas viejas, sucias, como veremos, ¿verdad? ¿Qué son cuáles? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia. Sí, quítate eso. Y ponte la ropa nueva de ¿cuál? ¿De qué? ¿Cuál ropa nueva? Del amor fraternal. Es lo que nos dice. Ok, pero no te quedes en el quitar y poner, porque ¿qué está en el centro? El mandato. Crece por la palabra. Bien importante, ¿verdad, mis hermanos? O sea, no me quedo aquí, sino que yo voy a la palabra para que el Señor, por su gracia, me ayude a desechar esa ropa vieja y a vestirme con la ropa nueva, que es mi amor fraternal. Por mi hermano, que es redundante, pero que me ayuda a crecer en amor fraternal. ¿Sí, hermano? Pero vamos a ver lo que el Señor necesita quitarnos y lo que tenemos que rogarle de su gracia para que nos lo quite. Y claro que también no somos pasivos totalmente. Tenemos un corazón nuevo y podemos poner en práctica esto de una manera santa y correcta, ¿verdad, mis hermanos? Tampoco es como vamos a estar ahí esperando que el Señor nos cambie. Un hermano lleva 15 días así, ¿no? ¿Y qué haces? Sigo esperando que me quite la envidia. Bueno, entonces la palabra griega para malicia es kakia. Vean, esto significa maldad, depravación, un sentimiento detestable. Es lo que significa. Esto nos recuerda lo que éramos. Y también nos recuerda que el viejo hombre sigue presente en nosotros. Vestigios de todo esto siguen en nosotros. Es el punto. Él nosotros. O sea, el Señor por su grande misericordia ya nos hizo nacer de nuevo. ¿Sí, mis hermanos? Pero vestigios de todo esto sigue en nosotros. Pero el punto es que por su gracia podemos desechar toda malicia, toda maldad, todo sentimiento detestable, que es como lo menciona, que nos impide amar a nuestro hermano. Y como vimos la semana pasada, un sentimiento detestable por Dios es la falta de perdón. Lo vimos la semana pasada. Otro sentimiento detestable es el rencor. Que el Señor nos ayude a no tener rencor, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Otro sentimiento detestable es la envidia. Debemos desechar el deseo de causar dolor, de causar daño a nuestro prójimo. Pero así lo menciona. ¿Qué tenemos que desechar? Todo sentimiento detestable que me impide que amar a mí, a mi hermano. Que el Señor nos vaya mostrando a cada quien. Y de nuevo, si está ahí, pedirle perdón, que nos dé arrepentimiento, que nos ayude a crecer en santidad en esas áreas que Él nos vaya mostrando. Dice el verso, desechando pues toda malicia, todo engaño. Aquí la palabra para engaño es dolos. Dolos. Y lo usamos, ¿verdad? Decimos, actúas con dolo. ¿Qué es? Actúas con una maldad premeditada. O sea, significa traición, engaño. Ve, o sea, Pedro nos ordena no traicionar ni engañar a mi hermano. A no mentirle a mi hermano. O sea, mi hermano se tiene que sentir seguro conmigo. No se tiene que sentir traicionado ni engañado. Esto no quiere decir que a todos los hermanos les vas a platicar todos tus problemas y tus áreas de pecado. No. Tenemos que ser prudentes en eso y sabios. ¿Verdad? O sea, normalmente lo hacemos, tenemos que hacerlo sí, pero con un hermano que maduro, sabio, justamente, que no te va a traicionar, que no te va a engañar, que no va a estar después diciendo a todos, fíjate lo que me... ¿No? O sea, con prudencia todo. Pero más bien tú ponte en el lado de si tú traicionas o tú engañas, para que el Señor te dé su gracia y te arrepientas. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía. Pero nos dijo el domingo pasado,
Que nuestro amor sea sin fingimiento. En hipócritos, en el griego, ¿qué significa? Sin hipocresía. Ahora nos dice que desechemos la hipocresía. O sea, tenemos que amar de una manera sincera, franca, genuina. Y desechemos la hipocresía. Pero aquí, en este texto, la palabra para hipocresía es diferente. Esta palabra aquí es hipócrisis, pero se aplica a los actores de teatro. Aquí esta palabra. O sea, aquellos que interpretan un papel. Entonces, negativamente, ¿cómo la está aplicando el apóstol Pedro aquí para nosotros? Significa que alguien que es hipócrita con respecto a esto, alguien que es un engañador, ¿sí? Alguien que es un falso, alguien que pretende ser lo que no es, alguien que no es sincero, es lo que dice. Alguien que simula algo. Eso se debe de desechar. Se debe de desechar. O sea, en otras palabras, ¿qué diríamos? O sea, no ames por conveniencia, no ames para que vean que amas. Ama sin fingimiento y de corazón puro. Que el Señor te ayude. Eso quiere decir aquí la palabra. Entonces, tengo que desechar malicia, engaño, hipocresía y envidia. Mira, aquí la palabra envidia se refiere a celos llenos de maldad. Celos llenos de maldad. Se refiere a que verdaderamente me molesta si a mi hermano le va bien. Eso se refiere. Y no solo en lo material, sino aquí es más importante en lo espiritual. No sé, si Dios empieza a prosperar esta misión, la sigue prosperando por su gracia. Y si a un hermano eso le molesta, en él hay envidia, en él hay un celo lleno de maldad. ¿Sí me explico? Mira, no sé, si alguien de nosotros, si yo cometí un pecado y el Señor ya me perdonó, o sea, te tiene que dar gozo porque soy perdonado y restaurado e integrado a la comunidad. No debo reclamarle a Dios, ¿por qué lo perdonaste si este es tan malo? Como Jonás, allá con los ninivitas. Pero entonces, ¿qué es la envidia? Es un celo lleno de maldad. Principalmente por bendiciones espirituales que llegan a mi vida. Yo aquí, mis hermanos, tenía varios ejemplos, pero finalmente el Señor me ayudó a quitarlos. Que Dios a cada uno le muestre por su palabra, ¿verdad?, esas áreas en las que tiene que ser en santidad. O sea, le pide al Señor, ayúdame a enseñar el pasaje de manera clara y tú muéstrale a cada uno. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí detracciones se refiere a las calumnias, a las difamaciones, a hablar en contra de alguien, a hablar mal de alguien a sus espaldas. Detracciones, murmuraciones. Y que el Señor nos ayude a ver eso. Si hay murmuración en mi vida, hay mucha maldad en mi vida, realmente. Seguramente todos hemos caído en algún tipo de murmuración. Todos. Es algo que es en extremo pecaminoso. Que el Señor nos ayude con ese pecado, si es que sigue estando presente en algunos de nosotros. Entonces, detracciones, ¿qué es? Calumnias, difamaciones, hablar en contra de alguien, hablar mal de alguien a sus espaldas. Miren, allá afuera hay muchos que van a hablar mal de nosotros a nuestras espaldas. Me refiero a muchos impíos. Yo quiero llegar aquí y sentirme seguro, mis hermanos. Si tiene algo contra mí, de frente, en amor, y lo arreglamos. Con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero que entre nosotros no haya detracciones, no haya esto, que no haya entre nosotros calumnias, difamaciones. No murmuremos unos de otros, no hablemos mal unos de otros. Que el Señor nos dé valor si es que algo me ofendió, de ir y confrontar en amor, como ya nos enseñó el pastor Jeremías. Digo, qué bendición fueron esas clases, ¿verdad? Seamos obedientes, hagamos las cosas conforme al Señor. No guardemos rencor. El rencor nos va a llevar a eso, a la venganza. ¿Y cómo me vengo? Pues hablando mal de él, hablando mal del otro. Eso es lo más fácil que puede haber. Dice Santiago que la lengua es un fuego. Una murmuración, mire, se corre bien rápido, hace mucho daño. Hace mucho daño. Entonces, que Dios nos guarde de esto. Miren, todas estas descripciones, mis hermanos, que debemos desechar son como un nido de víboras. Así tenemos que verlo. O sea, un nido de víboras que sigue aquí, entrelazadas, todas ellas.
y están como entrelazadas. O sea, es decir, la envidia me lleva a hablar calumnias de alguien, ¿verdad? La malicia me lleva a ser un hipócrita. Ser hipócrita me lleva a traicionar, a actuar con dolo, con engaño. ¿Sí lo ve? Entonces, el Señor nos tiene que ayudar a cortar la cabeza a todas estas víboras que están aquí. Y es una realidad de nosotros. Es una realidad de nosotros. El viejo hombre sigue en nosotros. Como dice Pablo allá en Efesios 4:22. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ¿en qué tiempo llegó el Señor a tu vida? A mi vida llegó a los 33 años. Bueno, son 33 años que llevé bien puesta esta ropa vieja, perversa, maloliente, sucia. Y ahora lo que el Señor me está ayudando es a despojarme de esa vieja ropa, a vestirme con la nueva ropa, que es ¿qué? El amor fraternal. ¿Sí, mi hermano? Entonces, mis hermanos, amémonos unos a otros, sin fingimiento, entrañablemente y de corazón puro. Podemos ver por el mandato y por lo que acabamos de ver ahorita, que una iglesia sin amor fraternal, o sea, que no se caracterice por un verdadero amor fraternal, es una iglesia en extremo pecaminosa. Hablo de una iglesia. Miren, generalmente nos decimos, los visitas, y no está mal, pero generalmente hacemos esto. A la visita, trátalo con amor, recíbelo, no está mal. Pero ¿cuántas veces nos podemos a pensar en esto que el apóstol Pedro nos está llevando a pensar? O sea, el amor principal es entre nosotros. Porque si nos amamos entre nosotros, el que llega de fuera pues va a sentir ese calor. Y lo vamos a amar. Nos da mucho gusto. Llega alguien nuevo y se los digo de corazón. O sea, llega alguien nuevo, a mí me da mucho gusto, lo saludo. No lo hago por fingimiento. Ni porque llegó uno más. Ya somos tantos. No. Pues gracias a Dios, el Señor lo trajo. No sé si es salvo o no es salvo, no lo conozco. Si no es salvo, Dios quiera tener misericordia de él y con el mensaje traerlo a nueva vida. Si es salvo, Dios quiera bendecirlo con su palabra, que crezca en santidad. Nada más. Pero generalmente hacemos eso, ¿sí o no? Seamos con las visitas amorosos. Pero lo principal que es amarnos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, ¿dónde? En una iglesia local. Una misión, en este caso, Dios quiera que sea pronto una iglesia local. Ese es lo que debemos hacer. Y para eso, para podernos amar fraternalmente y poder desechar lo que nos impide amar, ahora sí, Pedro nos da el mandato. ¿Cuál mandato? A crecer en santidad por la palabra. Así pasamos al punto 2. Lo que tenemos que desear. Versículo, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En este caso, para que por ella crezcamos en amor fraternal, para que por ella desechemos la maldad que sigue estando en nosotros. Tenemos que desear como niño recién nacido la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Pues gracias a Dios, ¿verdad, mis hermanos? El domingo pasado aprendimos que por el poder de su Espíritu Santo fuimos renacidos y se nos dijo no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y específicamente nos hablaba que por el Evangelio, es muy importante esto, por el Evangelio. Cuando nos dijo al final del versículo 25 del capítulo anterior, y esta es la palabra que por el Evangelio os fue predicada, ¿cierto? Pero vimos que por el Evangelio y por el Espíritu Santo, el Señor nos trajo a nueva vida, nos quita el corazón de piedra, nos pone uno de carne, nos da la capacidad ¿para qué? Para amar y para desechar. Bueno, pues por esa misma palabra, por la palabra de Dios y por su Espíritu es que nacimos, y por la palabra de Dios y por su Espíritu es que crecemos. Es lo que nos está diciendo. Siempre es por la palabra, por eso es una palabra eterna. O sea, sí, siempre es nuestro alimento, pero específicamente por el Evangelio. Repito, 1 de Pedro 1:25, el final del verso dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio. Miren, mis hermanos, hacer esta precisión es muy importante. ¿Por qué? Miren, si leemos de la liberación de los israelitas de la esclavitud de los egipcios y no conectamos esa liberación de esa esclavitud con nuestra redención en Cristo, ¿sí, mis hermanos? Entonces no crecemos para salvación. En verdad. O sea, si te quedas solo con la historia con H minúscula del Antiguo Testamento
y no la conectas con la historia con H mayúscula, que es la gran historia de redención, entonces no vamos a crecer para salvación. El propósito de Dios en dejarnos las historias del Antiguo Testamento no es que tuviéramos mucho conocimiento del pueblo del Antiguo Pacto, que ya hoy dejó de ser. ¿Cuál es? Que vayamos viendo la gloria de Cristo. Y cómo esa gloria de Cristo venía, y cómo llegó a mi vida la gloria de Cristo. Cuando lo conecto es cuando el Señor provoca que me arda mi corazón y me santifica. Por eso es importante hacer la precisión de por el Evangelio. Si es por la palabra de Dios, sí. Pero ¿qué es la palabra de Dios? El Antiguo Testamento, ¿qué anuncia? Que venía nuestro Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento, ¿qué testifica? Que nuestro Señor Jesucristo vino. O sea, el centro, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Por eso sí es por la palabra, pero la precisión es por el Evangelio. ¿Qué es esto? Siempre conectando la palabra o siempre buscando tener un encuentro en la palabra con mi Señor Jesucristo, para que así pueda crecer de gloria en gloria. ¿Sí, mis hermanos? Miren, para que nos quede claro esto, vayan por favor a los Corintios, capítulo 3, versículo 14 y 17. Miren, note lo que dice, para que nos quede claro la importancia que es encontrarnos con el Señor Jesucristo. ¿Sí, mis hermanos? ¿Ya estamos ahí? Segunda a los Corintios 3, 14 al 17 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Quiénes son ellos? El pueblo del Antiguo Pacto. Porque hasta el día de hoy, vean, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero vean, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se conviertan a Cristo, Cristo mismo le va a mostrar toda la gloria de Él en el Antiguo Pacto. Como no se han convertido a Cristo, entonces el velo sigue puesto en ellos. No pueden ver la gloria de Cristo. ¿Sí lo ven, mis hermanos? Entonces, ¿qué pasa cuando en una iglesia se lee el Antiguo Testamento y se deja allá? Pues estamos comportándonos como impíos. Véanlo. Como si no tuviéramos a Cristo en nuestros corazones. Como si no tuviéramos la luz de Cristo en nosotros. Esa luz, el Antiguo Testamento aquí está a oscuras, por así decirlo. Llega Cristo y ¿qué hace? ¡Puf! Alumbra todo el Antiguo Testamento. Imagínate, ya tenemos la luz. Y es como si yo la apago, por así decirlo, y sigo leyendo el Antiguo Testamento sin Cristo. ¿Cómo me estoy comportando? Como ellos. Como si tuviera mi entendimiento embotado. Lo voy a leer de nuevo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto. No ven la gloria de Cristo, el cual por Cristo mismo es quitado. Y gracias porque Cristo nos quitó ese velo. Por pura gracia, a nosotros. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Siguen estando perdidos en sus pecados. Y repito, cuando eso se hace en una iglesia, así se está uno comportando. ¿Sí ven? Por eso, qué importante en verdad es ver la gran historia de redención a lo largo de toda la Escritura. Que el Señor nos siga dando de su gracia para seguirlo haciendo así. Vean 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué? La gloria del Señor, ¿dónde? En toda la Escritura. Solo cuando vemos la gloria del Señor en la Escritura, entonces, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Y qué es eso? Somos santificados, crecemos en santidad. Mi corazón ahí es transformado. O sea, en la misma imagen, ¿en la imagen de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Soy más como mi Señor Jesucristo, como por el Espíritu del Señor, por la obra del Espíritu Santo, usando su palabra en mi vida cuando me encuentro con mi Señor Jesucristo.
Ese es el punto. ¿Por qué vimos el 23 de junio de este año, en el mensaje 9 de esta serie, que Cristo es el escopo de las Escrituras? Y lo pongo así porque si alguien no lo ha visto, vaya a verlo. ¿Por qué? Solo para tener un concepto más en nuestro vocabulario. Ya aprendí del escopo. Que Él es el centro, ¿verdad? Él es el centro. Nuestro todo. Es lo que queremos, conocerlo a Él. Más. Solo eso me lleva a crecer de gloria en gloria. Amén. Solo eso me lleva a crecer en santidad. En este caso, ¿a qué me va a llevar? A crecer en amor fraternal, no perdamos. ¿Y a qué? A desechar toda la maldad que me impide amar a mi hermano. Solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo. Entonces, en cada mensaje, en cada enseñanza, debemos conocer un poco más de la gloriosa obra de redención de nuestro Señor Jesucristo que llegó a nuestras vidas. Solo por eso crecemos para salvación. Entonces, el apóstol Pedro nos dice que por la palabra, por el evangelio, nacimos para salvación, y por la misma palabra, por el mismo evangelio, crecemos para salvación. Leamos de nuevo 1 Pedro 2, versículo 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead. Llévatelo como un mandato que puedes obedecer por la gracia de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra desead es desear con vehemencia, tal como nos lo dice aquí, mi hermano. Tal como un niño recién nacido desea la leche materna. O sea, aquí no se refiere a un nuevo creyente. No, nos está dando la ilustración de que de la misma manera en que un recién nacido desea tanto esa leche, que si no se la dan llora hasta el cansancio, hasta que se la das para que ya se calle. O sea, es una ilustración que de la misma manera todos los creyentes, no importando los años que tengas en Cristo, no importando el tiempo, todos debemos seguir teniendo este mismo deseo por la palabra. ¿Sí? O sea, entendamos eso. Se refiere a todos los creyentes. Entonces, aquí a la palabra de Dios la llama leche espiritual no adulterada. O sea, quiere decir no fraudulenta, no alterada, que sea pura. Si a un niño recién nacido le das leche adulterada, o lo puedes enfermar, o lo puedes matar. De la misma manera. Mira, o sea, la leche espiritual de la palabra es pura y es no alterada, ¿sí, mi hermano? O sea, esa es la leche. O sea, el mensaje de Dios es puro, es palabra, es viva, es eficaz. Por ella crecemos, por ella nacimos de nuevo, por ella crecemos para salvación. ¿Dónde está el problema? En la interpretación que se le dé a la palabra, en cómo se extraiga el mensaje y cómo se haga llegar el mensaje. Nos dice que debemos desear la palabra no adulterada. Debemos desear que se nos enseñe tal como está aquí el mensaje. ¿Sí me estoy explicando? Y el Señor, por su gracia, cada vez nos va dando más y más oído, ¿no? Es como el músico que va a un concierto y él no va buscando el instrumento desafinado, no lo está buscando. Pero está en el concierto y hay un instrumento desafinado, se da cuenta. Ya se da cuenta rápido. Entonces, por la gracia del Señor, cuando somos expuestos a la palabra no adulterada, por su gracia, cuando somos expuestos a palabra adulterada, nos damos cuenta. Digo, por gracia del Señor. Por gracia del Señor. Entonces, mira, quizás la leche espiritual que a alguien le dieron estaba tan adulterada, era tan fraudulenta, que vive engañado pensando que es salvo cuando no lo es. ¿Sí me explico?
O quizás la leche espiritual es tan fraudulenta que vives como un legalista. Eso es horrible. Lo viví, no sé, 10 años. En verdad llegó el punto en que yo dije, ya no quiero ser cristiano. Porque yo podía ver la maldad en mí y decir, no, esto no puede ser. Pero era porque se me estaba dando leche adulterada. Todo el Señor lo usa para bien de nosotros, gracias a Dios. Pero no quita que me sentía muy mal. Miren, voy a leer esto, mis hermanos, porque es un caso de leche espiritual adulterada, fraudulenta, y es un triste caso de la vida real. Cierta hermana cristiana se quiere casar con un hombre inconverso. ¿Sí? Le comenta a su pastor y el pastor le da el buen consejo de no unirse en yugo desigual. Hasta ahí vamos bien. Pero le dice que si el prometido impío toma una decisión por Cristo, entonces se pueden casar. Entonces, ¿qué hace la hermana cristiana? Va y le dice a su prometido impío, oye, para que nos podamos casar, tienes que tomar una decisión por Cristo. ¿Y qué le responde el prometido impío? Pues la tomó. Van con el pastor lo guía y toma esa decisión por Cristo. Entonces ya los une en matrimonio y ahora son un matrimonio muy infeliz. Muy infeliz. Porque ahí hay un yugo desigual. Esto es un caso de la vida real. Es un caso donde se expuso una leche adulterada. Adulterada. Daña. O sea, que el Señor nos ayude a cada vez extraer el mensaje y exponerlo. Oye, es que por el mensaje se sintieron 4 y se fueron. ¿Estuvo bien expuesta la palabra? Sí. Otro caso de la leche espiritual adulterada es precisamente cuando no se nos lleva a ver a Cristo en las Escrituras. En verdad. El humanismo está tan impregnado en tantas iglesias, y hablamos de iglesias evangélicas. El humanismo es satánico. El humanismo es satánico. ¿Cuál fue la estrategia de la serpiente en el huerto del Edén para que cayeran en la tentación, tanto Adán como Eva? ¿Cuál fue la estrategia? Seréis como Dios. ¿Qué hizo? Le quita sus ojos de Dios y hace que los pongan en ellos, no en Satanás. ¿En quién? En ellos. Seréis como Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo decidir, yo, sin Dios, lo que está bien y lo que está mal. ¿Y eso qué es? Humanismo. ¿Qué es el satanismo? Es que te vaya bien en la vida, disfruta el mundo. El humanismo es satánico, hermanos. Y desgraciadamente está muy impregnado en muchas, le llamo, iglesias evangélicas. Pero la leche espiritual no adulterada nos va a llevar a tener un encuentro con el Señor Jesucristo en las Escrituras. Y vean, ¿eso qué provoca? Que nos arda el corazón. Y provoca algo más. Cuando nos encontramos con Cristo en la Escritura, provoca que mi deseo crezca por la palabra. Eso lo provoca. Espero que lo esté provocando en su vida en estos meses que llevamos. Sí, yo ya vi la gloria, quiero más de eso. Entonces, ¿cómo crece mi deseo? La misma leche no adulterada hace que tu deseo por la misma leche crezca. ¿Sí lo ves? Que el Señor nos ayude aquí, mis hermanos. Y no lo digo como, nos estamos gloriando. No, porque sabemos que todo es por la gracia de Dios. Pero sí para defender algo que es de bendición. Eso sí. Por eso a los que el Señor ponga aquí en el púlpito, en cualquier púlpito que ponga, pero aquí, hablando de aquí, lean bien este pasaje y vayamos ahí. Segunda de Timoteo 2:15. Este pasaje va en dos sentidos. Va para el que Dios ponga aquí en el púlpito, que espero que aquí haya unos 4. Y va para los que están allá y reciben, para que también sean como los de Berea, ¿verdad?
Vean lo que dice Pablo diciéndole a Timoteo. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice otra versión, que maneja con precisión la palabra de verdad. Miren, vamos a ver rápidamente este texto. Dice, procurar con diligencia es hacerlo de la mejor manera posible. Es esmerarse. Entonces, cada uno, cuando vaya a exponer un texto, tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Se tiene que esmerar. Presentarse a Dios aprobado, que es lo que dice aquí, es presentarse como alguien que verdaderamente es genuino y que es auténtico. No perfecto, pero que verdaderamente tiene la gracia del Señor para poder abrir la palabra. Ahora dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ahí está el porqué, ¿verdad? Mira, procura con diligencia, o sea, hazlo de la mejor manera, esmérate, para que te presentes como un obrero aprobado, pero ¿haciendo qué? Usando bien la palabra de verdad. O sea, esto quiere decir que cortas bien la palabra, que trazas un camino recto, que se interpreta y que se usa correctamente. Eso quiere decir. Lo digo para que el Señor nos siga ayudando con eso. Vean, mis hermanos. En los dos sentidos. En los dos sentidos. Que verdaderamente ponga una carga en el que esté aquí enfrente por así hacerlo. Y el Señor lo hace por su gracia. Pero también que del otro lado, deseemos la leche espiritual, acuérdate, no adulterada. No adulterada. Cuando tu oído espiritual escuchas algo desafinado aquí, acércate, dímelo. Es bien importante. ¿Sí? Bien importante. En amor y todo para que todos crezcamos. Entonces, nacimos por la palabra y por eso es que podemos amarnos unos a otros. ¿Sí, mis hermanos? Si hemos sido regenerados, puedes amar a tu hermano sin fingimiento, entrañablemente y de corazón puro. Nacimos por la palabra y por esa misma palabra es que crecemos. Por la palabra y solo por la palabra es que podemos desechar lo que nos impide amar a nuestros hermanos. ¿Y qué es? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ve, siguiendo a la palabra, escúchamelo, siguiendo a la palabra, puedo desechar lo que me impide amar a mi hermano. Entonces, ir a la palabra es una muestra de amor por mi prójimo. ¿Lo había pensado así? ¿Y sí me siguió con la idea? Siguiendo a la palabra, puedo desechar lo que me impide amar a mi prójimo. Entonces, el ir a la palabra, el hecho mismo de ir a la palabra, es una muestra de amor por Dios, por supuesto, pero también de ¿qué? De amor por mi prójimo. Hazlo. Hazlo. Pero finalmente, pasemos al tercer punto. La razón para la obediencia al mandato. El punto 3. La base para nuestra obediencia es la benignidad del Señor. Leamos estos 3 pasajes nuevamente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Les mencioné al inicio, si es que debemos de leerlo, ¿debido a qué? ¿Sí, mis hermanos? ¿Debido a qué? O sea, puedes hacer todo esto, ¿por qué? Porque ya has saboreado la misericordia, la bondad, la gracia de Dios que llegó a tu vida. Debido a que ya la he saboreado y debido a que la he conocido en su palabra, quiero seguir yendo a la palabra para seguir conociendo de esa bondad y misericordia que llegó a mi vida. Amén. Es lo que nos está diciendo aquí. O sea, entonces, ¿dónde gustamos la benignidad del Señor? ¿Dónde saboreamos la misericordia de Dios? En la palabra. En la palabra. Y como les dije, esto es como un broche
de todas las ideas que vienen desarrollándose desde todo el capítulo 1 hasta este versículo 3 del capítulo 2. Porque cuando aquí nos dice, es que es el apóstol Pedro, realmente fue guiado por el Espíritu Santo. Debido a que habéis gustado la benignidad, ahí hace un broche. ¿Y a qué se refiere? A todo lo que ya nos habló en todos los versículos anteriores. Entonces, para aquí poder exponer la benignidad, mis hermanos, tendría que repetir los 15 o 16 sermones que ya dimos. Entonces, pero miren, ¿qué bendiciones llegan a su vida de lo que ya vimos, mi hermano? Me gustaría aquí escuchar, así en voz alta. ¿Qué bendiciones de lo que ya vimos aquí en Primera de Pedro llegan a su mente? Espero que no me dejen solo aquí. Digan, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos amó y nos escogió. Amén. ¿Qué otra, mis hermanos? Somos coherederos en Cristo. Que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuál es mi herencia? Un cuerpo glorificado, una tierra glorificada, vivir para siempre en la presencia de mi Rey glorificado. ¿Qué más, hermanos? A ver, espero que aquí se estén peleando y quitando la... aquí sí pélense, mis hermanos. Que me redimió con su sangre para poder ahora obedecer. Tremendo, tremendo, tremendo. Éramos verdaderamente esclavos de nuestros pecados. Verdaderamente estábamos ahí en la jaula. Y llegó nuestro bendito Redentor. ¿Cuánto cuesta la libertad de Cristina? ¿Cuánto? Tu vida. Doy mi vida por ella. Yo la doy para que ya no siga obedeciendo al pecado y para que ahora me obedezca a mí, que soy tu Redentor. Esa es la verdadera libertad. Poder amar y obedecer a mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué otra, hermanos? Ok, sí, ya tengo la herencia. Pero ¿qué si me pierdo en el camino? No. Porque en el camino tu fe está siendo guardada por el poder de Dios para que no apostates. Es imposible que nos quedemos en el camino. Dios mismo se está asegurando de que lleguemos para allá. Gracias a Dios. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Cómo inicia? Extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Éramos ciudadanos de este mundo caído. El Señor, por su gracia, nos santifica. ¿Qué es esto? Nos saca de un uso profano. Ese era el uso de nuestros cuerpos, no lo olvidemos. En el mundo, todo mi cuerpo era un uso profano. ¿Qué hizo? Me santificó, me apartó para un uso santo. Me dio una nueva ciudadanía, una nueva herencia, una nueva esperanza, una nueva salvación, una nueva familia. Soy extranjero aquí en este mundo. Por eso, ¿sufro en este mundo? Sí. No puedes esperar otra cosa. El impío no sufre en el mundo. Tú sí, porque ya no eres de este mundo. ¿Sí? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha llegado, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es lo que se espera. Y es una bendición sufrir por Cristo. ¿Qué otra, hermano? Nos alimenta. Exactamente, lo que estamos viendo ahorita. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. El Señor nos hace nacer de nuevo y Él nos sigue dando nuestro maná del cielo vez tras vez. Se han cumplido sus pactos y sus promesas en nosotros. Miren, los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido vivir en el tiempo que nos tocó vivir a nosotros. Estamos viendo en el tiempo del cumplimiento, de este lado de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos toda la luz para ver todo el bendito plan de redención. Que el Señor nos lo siga mostrando. Nacimos de nuevo para poder amar y obedecer. ¿Sí, mijo? Y por esa obediencia que el Señor nos da, entonces podemos ser agradables a Dios. Sí, muy bien, chiquito.
A ver, Somos linaje escogido y vivimos de su gracia. tremendo, ¿verdad? Eso lo veremos en unos 3 domingos. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos muy bendecidos. Muy bendecidos. Ah. Los ángeles se inclinan. Está tremendo. Por medio de aquí, hoy algunos ángeles hoy aprendieron más de la redención de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios le plació que este sea el aula por el cual los ángeles aprenden más de la redención y por medio de eso ellos le dan más gloria y están allá en la presencia del Señor. Le dan más gloria allá a ellos. Por eso decimos, aquí no hay sillas. Ya le estamos dejando cada vez menos, qué bueno. Hermanos, pues gracias a Dios, ¿verdad? Esa es la base, ¿para qué? Para poder desechar lo que me impide amar, para poder desear la palabra, seguir conociendo más de la benignidad del Señor que llegó a mi vida, para poder obedecer el mandato de ir a su palabra y poder crecer en amor fraternal por mis hermanos. Amén. Y ese mandamiento nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Realmente es un bálsamo para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque el entender, el poner en práctica lo que por tu gracia nos has permitido, verdaderamente nos hace ver que somos un pueblo que ha sido liberado de la esclavitud, Señor. Un pueblo que verdaderamente ha sido redimido por la sangre preciosa, valiosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos un pueblo que ahora te puede amar y obedecer tus mandatos. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en eso, en santidad. Y en este caso particular, Padre, con lo que nos enseñas, por medio de tu palabra, ayúdanos a crecer en amor fraternal por cada uno de los hermanos, Padre, que aquí traigas a esta pequeña misión, Padre. Por cada uno de ellos, si hay un rencor, ayúdanos, Padre, a perdonar pronto, a estar a cuenta, Señor, para poder amar de la forma en que tú nos dices, entrañablemente, sin fingimiento, de corazón puro. Desecha, Padre, en nosotros todo aquello que nos impide amar, toda esa maldad, hipocresía, envidia, todas las detracciones. Guarda nuestra palabra de no hablar mal de nuestro hermano a sus espaldas, Padre. Guárdanos de no ser hipócritas, de no pretender ser lo que no somos, de no ser engañadores, fraudulentos, Padre. Ayúdanos, Señor. Sabemos que lo harás, Padre. Porque has puesto un deseo en nosotros por conocerte cada vez más y más en tu bendita palabra. Te ruego por aquellos, Padre, que no han podido venir, que ponles ese deseo, que sigan viniendo, congregándose, para que te sigan conociendo a ti y te den a ti toda la gloria, Padre. Que se gocen con nosotros, Señor, te lo ruego. Y gracias por los que aquí estamos. Gracias por tu palabra, Señor, que bendiga, Padre, nuestros corazones, que nos santifique. Te lo rogamos, Padre, por la sangre que derramó nuestro Redentor en la cruz. Amén.